Vamos a darle la bienvenida a todos los asistentes y, bueno, agradecer una vez más que sigan el camino de la educación, que es lo más importante que tenemos para controlar bien nuestra diabetes y de nuestras familias. Hoy tenemos unos ponentes excepcionales, maravillosos, y bueno, esperamos que los disfrutéis, que aprendáis mucho de ellos y que nos formuléis todas las preguntas que sean necesarias. Algunas ya nos han llegado por correo electrónico y por nuestros medios de comunicación a la Asociación Diabetes Madrid, pero estamos abiertos a recibir preguntas que quieran formular a cualquiera de los ponentes, ¿de acuerdo? Bueno, quiero agradecer la presencia de estas personas tan importantes y tan acompañantes de nuestra fundación, de nuestra asociación, de estar siempre a nuestro lado, acompañando en este proceso educativo tan importante para todos. La doctora Clotilde Vázquez, bueno, ella es una excelente profesional, ella es la jefe de servicio de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, pero bueno, además tiene muchos otros cargos y muchos otros títulos que la acreditan como una de las endocrinólogas más importantes de España. Y hoy está con nosotros en la Asociación Diabetes Madrid. Ella, por su larga trayectoria asistencial, ha sido y es permanentemente docente e investigadora, así como por sus responsabilidades institucionales, es un referente en este área del conocimiento. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Madrileña de Endocrinología, de Nutrición y Diabetes, y además es directora científica del máster La Obesidad y sus comorbilidades. Ay, perdón, que se me trabó la lengua. De la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene, bueno, numerosos títulos que acreditan su profesionalidad y muchos de vosotros ya la conocéis. Después tenemos también a Paula Laveira. Paula Laveira es nutricionista con experiencia en el ámbito clínico y deportivo. Forma parte del equipo multidisciplinar del Overweight and Obesity Institute de la Fundación Jiménez Díaz y está también en la unidad de obesidad del doctor López Nava en el Hospital Universitario de HM de San Chinarro. Ángel Moneva es un podólogo con experiencia en otros ámbitos de la biomecánica, de la ortopedia, podología deportiva, infantil, geriátrica y cirugía del pie a nivel nacional e internacional. Es un especialista que además nos ha acompañado siempre. Ángel Moneva creo que está, bueno, por lo menos cerca mío, educando a pacientes con diabetes, que es otra de sus grandes especialidades, el pie diabético, por lo menos desde el año 2005. ¿Es así, Ángel? Bueno, por lo menos. Bueno, excelente profesional. Y también está con nosotros María Eugenia Muñoz, que es psicóloga y además es miembro asistencial de nuestra Asociación Diabetes Madrid. Ella nos acompaña en el apoyo emocional a los pacientes, tema que también se tratará hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre diabetes tipo 2. Es la segunda jornada que realizamos, un tema tan importante como la diabetes tipo 2, y vamos a analizar diferentes aspectos. Vamos a ver las diferencias que existen entre la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, qué es una hipoglucemia, cómo se trata, el ejercicio físico en personas con diabetes. Aquí Paula nos hablará específicamente de este tema. También veremos cuál es el calendario correcto de revisiones en personas con diabetes tipo 2, el cuidado de los pies,
en personas con diabetes de todos los tipos, que es importantísimo, y para los que no las tienen también, cómo higienizar, autoexplorar y qué tipo de calzado es el necesario para no producir lesiones en nuestros pies ni complicaciones. Y bueno, María Eugenia nos hablará sobre el apoyo emocional en diabetes, tan importante para todos. Sin más, desde Asociación Diabetes Madrid, estamos siempre a vuestro lado. Abrimos esta jornada, esta segunda jornada dedicada a la diabetes tipo 2, y bueno, voy a pasar el micrófono a la doctora Clotilde Vázquez, que bueno, para mí siempre es una alegría recibirla en esta casa. Clotilde. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por vuestra invitación y muchísimas gracias por permitirme estar esta tarde con vosotras. Las gracias personalizadas también en Elena y en Pilar, que sois las que ponéis vuestro rostro y vuestro tiempo en aras de esta asociación que tanto bien hace. Pues buenas tardes a todos. En este día, como decíamos antes de empezar, que tan bonito, ¿no?, que nos está regalando la naturaleza, un poco como compensación a lo mejor a tanto sufrimiento que hemos vivido. Yo no sé, a ver si puedo compartir. ¿Se está viendo? Se ve perfectamente la diapositiva. La diapositiva, pero... Claro, perdón un segundito, ahora, este pequeño fallo. Y bueno, pues en esta primera parte veremos un poco las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2 y hablaremos de la hipoglucemia en estos próximos 15 minutos. La última clasificación de la diabetes es de 2019, como veis en la diapositiva, y han cambiado algunas cosas. No os podréis imaginar la cantidad de otros tipos de diabetes que llenan una tabla inmensa. Esto quiere decir que todavía no sabemos muchas cosas de las verdaderas causas de la diabetes. Obviamente, los dos tipos de diabetes más frecuentes siguen siendo la diabetes tipo 1, en la que en general, en un 80% largo, la causa es autoinmune, se produce destrucción de la célula beta y se produce un déficit de insulina. De todo es conocido. Antes, bueno, se pensaba que esta autoinmunidad era en el 100%, ahora hay algunos tipos de diabetes tipo 1 en los que no se detectan autoanticuerpos y sin embargo pues se comportan clínicamente igual. La diabetes tipo 2, por el contrario, se produce una insulinoresistencia, ahora luego lo veremos un poquito más en detalle, y disfunción de la célula beta pancreática. Luego hay dos formas mixtas que a su vez tienen muchos subapartados, que antes se llamaban diabetes del adulto de comienzo tardío y la diabetes ketosis prone, que son formas en general monogénicas debidas a la alteración de un gen. Y estos tipos de diabetes no son tan infrecuentes, pueden constituir a lo mejor el 1 o el 2% de todas las diabetes, pero casi todos los equipos de endocrinólogos están en condiciones de diagnosticarlo. A veces se confunden entre la tipo 1 y la tipo 2, pero tienen algunas características que hoy no viene al caso, pero que sepáis todos que, bueno, a veces nuestra diabetes no casa exactamente, no es ni 1 ni 2 y pueden ser alguna de estas otras formas. Por cierto, que tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 son poligénicas, es decir, se originan no por el trastorno de un gen, como estas formas monogénicas, sino, por desgracia, por un conjunto de alteraciones genéticas que
junto con acontecimientos que ocurren patológicos, acaban desarrollando una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes por alteraciones endocrinas o por otras alteraciones generales y diabetes gestacional. Como veis, esa gran lista que al final realmente pues las más frecuentes son las dos primeras de siempre, nos hace pensar que todavía nos queda mucho por saber de la diabetes. Fijaros en esta diapositiva, que aunque esté en inglés, es un conjunto no actualizado, porque esto tiene 6 meses y seguro que hoy día se conocen algunos más, de genes que están implicados en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 comparten genes y alteraciones genéticas que se han podido detectar. Por tanto, fijaros que hay mucho por saber. Esta sencilla imagen del páncreas es para recordar pues, dónde se sitúa nuestro páncreas, que la mayoría del páncreas es páncreas exocrino, es decir, células que segregan enzimas para la digestión, y intercalados más bien hacia la periferia está la porción endocrina del páncreas, que son los famosos islotes de Langerhans que producen la insulina y el glucagón. En la diabetes tipo 1, esos islotes que segregan insulina pasan de saludables a destruidos y por tanto se produce un déficit de producción de insulina. Ya sabéis que se ha comentado muchas veces que cuando una persona comienza con clínica de diabetes tipo 1 ya tiene la mayoría de su páncreas, de sus islotes destruidos. Y normalmente la aparición clásica de la diabetes tipo 1 da síntomas muy agudos, de la famosa tríada de polifagia, poliuria, polidipsia, o sea, pérdida de peso con un hambre enorme, una sed excesiva, una orina frecuente y abundante, cansancio y a veces pues cambio de ánimo y visión borrosa. Estos son los síntomas clásicos de la diabetes tipo 1 de debut abrupto, pero a veces pueden presentarse más solapadamente, pasar más desapercibidos hasta pasados algunos meses. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Pues un recuerdo, porque todos lo sabéis, pero bueno, esto cambió hace unos años y conviene recordar que cualquier medición de glucosa en cualquier momento del día por encima de 200 es diagnóstica de diabetes. En condiciones de ayuno tenemos una situación clara, una frontera en 126, a partir del cual decimos que hay diabetes. Entre 110 y 125 sería una situación de prediabetes, igual que la intolerancia a la glucosa, y que digamos, nos anuncia que si no hacemos algo podemos acabar teniendo una diabetes. Y por encima de 126 es diagnóstica. Normalmente conviene, por supuesto, si estamos en 125, 126, 127, repetirlo para confirmar el diagnóstico. Cuando creemos que nos podemos encontrar ante una diabetes tipo 1, hoy día, en la mayoría de los sitios y de los grupos, incluso desde primaria, se confirma la diabetes tipo 1 midiendo los anticuerpos, que son los que se ponen en marcha, los mediadores de la destrucción del páncreas, ¿no? Y además, que son los puntos 2, 3, 4 y 5. Son anticuerpos contra el ácido glutámico de carboxilasa. Lo digo porque algunos los habréis visto en vuestros análisis. Anticuerpos anti-GAD. Pues son los anticuerpos contra una enzima específica de la célula beta del páncreas, las que producen la insulina. Con lo cual, si están elevados, está produciéndose la destrucción. Los anticuerpos antiinsulina o IAA, que van contra la propia insulina. Y los IA2A, que son anticuerpos contra una enzima específica de la célula beta, ¿no? Y luego también solemos medir el péptido C, que es una proteína que se cosegrega con la insulina. Entonces, como la insulina en plasma va variando mucho con respecto a la hora del día y la ingesta o no ingesta, y el péptido C no, pues su medición, tanto en sangre como en orina, nos informa de
cuánto deterioro hay en la secreción de insulina. De manera que un péptido C bajo quiere decir que estamos ante una diabetes tipo 1, que no hay producción de insulina, o ante una diabetes tipo 2 que está evolucionando al agotamiento pancreático. En la diabetes tipo 2, también seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces, en esta fotografía, este gráfico tan simple se recoge, hay producción de insulina, normalmente hay bastante producción de insulina, puede estar segregándose a destiempo, puede estar segregándose de una manera no acorde con las necesidades, pero lo fundamental es que hay alguna disfunción del receptor de la insulina, de manera que no actúa la insulina adecuadamente, no entra la glucosa en la célula y, por tanto, coexisten hiperglucemia e hiperinsulinemia. Es la situación que se llama de insulinoresistencia. En el caso de... Este es el algoritmo diagnóstico de la diabetes tipo 2, según la red GEDAPS, que sabéis que es uno de los grupos científicos y clínicos científicos más importantes en España. Bueno, pues cuando hay que sospechar o hacer una medición de glucemia, de hemoglobina glicada en una persona pues ante una sospecha de diabetes tipo 2, o bien porque tengan algunas comorbilidades que puedan hacer sospechar que haya diabetes, o bien por acumulación de familiares o situaciones de riesgo, o bien por tener dislipemia, o porque los triglicéridos estén elevados, conviene hacer una glucemia. Y si no, después de los 40 años, la verdad es que cualquier persona y en un análisis de salud, pues se hará una glucemia y puede ser diagnosticada, porque aun con todo lo que hablamos y prevenimos y alertamos por lo prevenible que es o las complicaciones de la diabetes, muchas diabetes están sin diagnosticar por eso, porque da la diabetes tipo 2 muy poquitos síntomas. Pero ante cualquier sospecha o un examen de salud hay que hacer glucemia basal. Si es menor de 100, tranquilos. Si estamos en el rango este de prediabetes, hay que hacer de todas formas hemoglobina glicosilada. Y si estamos por encima de 126 repetidas, estamos ante una diabetes. En todo caso, el primer paso es dieta, ejercicio para intentar corregir antes de tener que poner fármacos. Las diferencias entre tipo 1 y tipo 2, bueno, normalmente, ya digo que esto es un todo continuo, pero entre la diabetes tipo 1, presentación abrupta y solapada en el caso de la 2, los antecedentes familiares de diabetes, curiosamente, aunque tendemos a pensar que no, en la diabetes tipo 1 hay mucha menos herencia. La diabetes tipo 2 es mucho más heredable, así que si hemos tenido un padre, una tía, un abuelo con diabetes tipo 2, tenemos más posibilidades de serlo. La obesidad es el marcador más importante de desarrollar una diabetes y la cetosis es poco frecuente en la diabetes tipo 2. El tratamiento con insulina es siempre necesario en la tipo 1 y en la tipo 2 hasta ahora era un arma muy utilizada, pero hoy día tendemos a no utilizarla salvo que sea imprescindible. Como decíamos al principio, la genética de la diabetes tipo 2 es muy compleja, no es monogénica, es poligénica. Sin embargo, la heredabilidad es muy alta. Y cuando estamos en esa situación, sobre todo de prediabetes o de inicio de la diabetes, tengamos muy presente que estamos ante una situación reversible. Porque lo que digan nuestros genes y nuestra heredabilidad lo podemos modificar ¿cómo? Lo podemos modificar modificando lo que se llama hoy día la epigenética, es decir, todos los factores ambientales que contribuyen a hacer que esa herencia, que esos genes expresen la diabetes. ¿Y qué es la epigenética? Pues aunque ya es bastante conocido, son todos esos factores ambientales, por ejemplo, pues, la existencia de carcinógenos, de radiaciones, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el estrés, el tipo de alimentación, no solamente que sea hipercalórica o excesivamente grasa, sino además muchos elementos más nutricionales, el tabaco, infecciones, inflamación, todo eso actúa
sobre genes sin cambiarlos, es decir, nuestro DNA no cambia, pero activan, reprimen o desreprimen esos genes, de manera que condicionan o impiden que desarrollemos una enfermedad. Esto es tan importante porque estos cambios epigenéticos, primero, insisto, son reversibles. Segundo, son heredables, aunque no cambien el DNA. Si nosotros estamos rodeándonos de una serie de factores que nos hacen daño, un estilo de vida no saludable, podemos transmitirlo a nuestra generación hereditariamente a nuestros hijos. De manera que por nuestro bien y por el de nuestros hijos, no solamente en el caso de la diabetes, sino de cualquier enfermedad, todos los factores ambientales están en nuestra mano, o casi en nuestra mano, corregirlos. Esta diapositiva es de esta parte es para insistir en que aunque la clasificación de la diabetes en tipo 1, tipo 2 y gestacional está en la mente de todos, es muy simple, tengamos en cuenta que es un todo continuo. Una diabetes tipo 1 insulinopénica, que necesita insulina, con el tiempo y por efecto de los factores ambientales epigenéticos, puede acumular obesidad, puede acumular hipertensión y puede ir convirtiendo su situación en insulinoresistente, de manera que compartirá la insulinoresistencia con la diabetes tipo 2. Y por el contrario, la diabetes tipo 2 también, por efecto del paso del tiempo o de algunas enfermedades concurrentes, puede agotar su páncreas y empezar a comportarse como una diabetes tipo 1 y necesitando insulina. Por eso, esta clasificación todavía tiene que mejorar y en este momento, y esto es como del futuro, y aunque las clasificaciones actuales son muy útiles, vamos hacia la medicina de precisión, que en el fondo tiene como objetivo afinar el diagnóstico. ¿Cómo lo afinaremos? Pues seguramente con ayuda de la genética que nos va a hacer identificar más genes de los importantes en la diabetes tipo 1 y tipo 2, aunque no sean monogénicas. Por otro lado, identificar la situación en la que nos encontramos fisiopatológica. Es decir, tengo una diabetes tipo 1 que está evolucionando a 2, tengo una 2 hacia la 1, ¿cuáles son mis biomarcadores? ¿Cuáles son los marcadores que me sitúan en qué punto para prevenir, sobre todo, y para encontrar el mejor tratamiento y verificar la idoneidad del mismo? Y esto es muy importante porque veréis cómo vuestros endocrinos, vuestros médicos van utilizando, aunque tengáis una diabetes tipo 1, fármacos que antes eran para la diabetes tipo 2 y viceversa. Creo que todavía en este tramo tengo que hablar de la hipoglucemia o ahora hay un... Sigo, vale. Bueno, la hipoglucemia es una de las complicaciones cuya trascendencia es enorme, pero que la índole de esa trascendencia ha ido conociéndose mejor en los últimos años. La definición de hipoglucemia es la famosa tríada de Whipple, ya diagnosticada hace 100 años. Glucemia por debajo de 50, síntomas y signos que se corrigen con glucosa y es una complicación súper frecuente. De hecho, más o menos se sitúan en 0,5-0,8 episodios por paciente año, algunos requieren hospitalización. Y afortunadamente, las nuevas insulinas y la aparición, en el caso de diabetes tipo 2, de análogos de GLP-1 y otros hipoglucemiantes orales no sulfonilureas, no metilinidas, ha disminuido el número de hipoglucemias. Las causas más frecuentes, bueno, son tantos los factores que pueden conducir a la hipoglucemia. Por supuesto, lo primero que hay que pensar siempre es que está habiendo un desequilibrio en aporte y consumo de glucosa. Y la causa más frecuente, en el caso de tener insulina como agente terapéutico, es un relativo exceso de insulina, es decir, o porque lo haya realmente o porque no haya habido suficiente aporte de nutrientes.
El alcohol es una causa, sobre todo en personas jóvenes, cuando no comen y salen de fiesta, tal, porque inhibe la neoglucogénesis, algunos fármacos, el exceso de ejercicio físico y la insuficiencia renal por aclaramiento disminuido de los antidiabéticos orales. Pero hay muchas más causas, las emociones, las hormonas, una situación de adolescencia, una situación de enamoramiento, una situación de estrés, una situación de menopausia, otras enfermedades endocrinas, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, tantos factores están haciéndonos variar todo ese conjunto de hormonas que intervienen en la regulación de la glucemia, además de la insulina, que muchas veces es muy difícil saber por qué hoy he tenido una hipoglucemia. A veces está claro, pero bueno, ¿qué os voy a contar si lo experimentaréis algunos todos los días y por qué si hice lo mismo? Bueno, pues a lo mejor has soñado, has dormido peor, 1000 cosas. Por eso, la gran ayuda, permitidme que vaya un poquito... Sí. Por eso la enorme ayuda de la monitorización continua, porque nos permite detectarla y prevenirla, porque muchas veces no la podemos evitar. Estos registros que nos están dando la monitorización continua y sobre todo el aviso de la tendencia de la glucemia tomada en un momento dado nos está ayudando muchísimo. ¿Por qué? Porque de la hipoglucemia, que antes era necesaria, porque cuando poníamos insulina, nuestras insulinas tenían un perfil tan diferente a la secreción endógena de insulina que o bien un diabético tenía que estar hiperglucémico o bien era necesario que en algún momento del día tuviera alguna hiperglucemia. Es decir, era necesaria, entre comillas. Si una persona que no queríamos que estuviera muy hiperglucémica y hiciera complicaciones, casi había que pautar comida a lo largo del día para prevenir las hipoglucemias. De eso, a los agentes que tenemos ahora y sabiendo que la variabilidad glucémica y las hipoglucemias agravan el riesgo cardiovascular, ha habido un trayecto enorme que nos hace, nos posibilita realmente prevenir la hipoglucemia o tratarla muy precozmente para que la variabilidad de la glucemia disminuya. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos tomado nota, Clotilde, de estos datos tan interesantes y también nuevos, ¿no? Porque en muchos casos son desconocidos para las personas. Después tenemos algunas preguntas que te haremos en el siguiente bloque, que nos han llegado también relacionados con este tema. Y ahora me gustaría dar paso a Paula para que nos hable sobre el tema del deporte y la nutrición aplicado a la diabetes tipo 2. Efectivamente. A ver. Bueno, pues yo os voy a hablar de uno de los factores que, como ha dicho la doctora Vázquez, influye en la diabetes tipo 2 y que al final es un factor que es modificable, que sería el ejercicio físico. He resumido la presentación en 4 puntos que creo que son muy importantes. Primero, diferenciar entre ejercicio físico y actividad física, porque a veces se utilizan indistintamente y es necesario saber que no son sinónimos para entender el impacto metabólico que puede tener o no el ejercicio físico en la diabetes tipo 2. Después conoceremos un poco cuál es el ejercicio recomendado en diabetes tipo 2 y las posibles complicaciones. Bien. ¿Por qué no son sinónimos? Normalmente, cuando en consulta preguntamos en un estudio de hábitos, por ejemplo, si se realiza actividad física o ejercicio físico, todo el mundo dice que sí, pues o bien porque tiene un trabajo activo, pues porque trabaja en correo, porque desarrolla una profesión pues en la obra que necesita fuerza, pero en realidad eso no lo podemos considerar ejercicio físico como tal. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando nosotros cuantificamos el gasto energético total, en la misma fórmula, que sería el sumatorio entre el gasto metabólico basal, la termogénesis endógena y el factor de actividad, en el factor de actividad se distingue perfectamente el gasto del ejercicio físico como tal como el gasto de lo que llamamos NEAT, que es actividad física no asociada al ejercicio.
¿Esto qué quiere decir? Que realmente la actividad física la vamos a definir como cualquier movimiento de nuestro cuerpo, cualquier movimiento que puede ser subir las escaleras, caminar o hacer labores de jardinería, con lo cual sería una actividad física, pero que planificamos, que está estructurada y que es repetitiva. La elaboramos con un fin para una mejora de la condición física y de la capacidad funcional. Es decir, que realmente, tanto en el impacto que tiene en el gasto energético total, realmente la actividad física y el ejercicio físico no lo podemos considerar como sinónimo. Necesita que esa actividad física tenga una intensidad, una constancia y una progresión para que lo consideremos ejercicio físico. Pues bien, el ejercicio físico, cuando adquiere esas características, ¿no? Es decir, cuando lo hacemos, como digo yo, a conciencia, te pones tus zapatillas, tienes tus horarios, tienes tu frecuencia semanal, realmente es medicina, no es como la píldora que se debería de prescribir, en este caso, en diabetes tipo 2. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes la considera un elemento terapéutico junto con la dieta y la medicación. Y por otra parte, en población general, la práctica regular, que es importante que sea regular, de ejercicio físico, pues siempre va a tener mejoras para la salud, previene enfermedades cardiovasculares y muy importante, por supuesto, y como decía antes también la doctora, previene el retraso y la aparición de la diabetes tipo 2, sobre todo en personas que ya están en una condición de prediabetes. Con lo cual, ¿qué beneficios obtenemos del ejercicio físico cuando, decíamos, esa actividad física que consideramos que hacemos regularmente tiene una determinada intensidad? Pues lo más importante es que el ejercicio físico regular conduce a un aumento de la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos. Es decir, que la causa que genera la diabetes tipo 2, que es la insulina, pues estaría disminuida. Aumenta la captación y la utilización de glucosa por el músculo y se consigue una mejora del control glucémico disminuyendo las glucemias. Es decir, mejora la resistencia a la insulina, previene el desarrollo de diabetes tipo 2 en prediabetes y mejora el control glucémico hasta una reducción del 0,5 y 1% de la glicada. Este dato se obtuvo en un estudio donde mínimo se tenía que hacer ejercicio entre 6 y 12 meses con una regularidad y con una determinada intensidad. Sin embargo, se ha visto que esta mejora del control glucémico en diabetes tipo 1 no se encuentra. Es decir, una persona realmente va a obtener todos los beneficios de la práctica de ejercicio físico, pero en el control glucémico pues tampoco está tan demostrado. Por otra parte, veíamos antes que casi el 80% de las personas con diabetes tipo 2 padecían obesidad. Esto es muy importante porque ¿cómo nos podemos beneficiar también del ejercicio? Pues está claro que mejora la composición corporal. Lo sabemos a través de la experiencia, aunque también sabemos que solo con el ejercicio físico no vamos a obtener más de una pérdida de 3-4 kilos de grasa, que el efecto siempre va a estar potenciado cuando lo juntamos o lo combinamos con una planificación dietética que sea personalizada. El ejercicio físico que conduce disminuye la grasa corporal, sobre todo la grasa visceral, y muy importante, mantiene y aumenta la masa muscular, que es tan importante y que tanto influye también sobre el gasto metabólico basal del que hablábamos antes. Por otra parte, disminuye la tensión arterial basal en hipertensión leve, mejora el perfil lipídico aumentando el HDL y disminuyendo triglicéridos y LDL, y además, como decía antes, cuando terminamos de hacer ejercicio liberamos una serie de sustancias que mejoran con nuestra percepción del bienestar, nos hace sentir más alegres, nos mejoran la autoestima y nos motivan, ¿no? Es como un efecto siempre retroactivo que es muy positivo para nosotros. Bueno, aquí tenemos un resumen de los efectos que tendría la práctica regular de ejercicio físico en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Si nos centramos solo en diabetes tipo 2, pues veríamos resumidamente los beneficios que hemos explicado antes. Y más estudios que pues confirman el efecto que tiene la práctica de ejercicio físico sobre la mejora en diabetes tipo 2. Pero ¿qué ejercicio tengo que hacer, no? Porque muchas veces las recomendaciones son demasiado generales.
Yo creo que, como decía al principio, el ejercicio, si lo consideramos como un elemento terapéutico, tiene que estar prescrito igual que una medicación, pero para eso necesitamos, primero, que el médico indique que esa persona puede realizar ejercicio físico, que no tiene complicaciones o limitaciones que le impidan esa ejecución, y luego tiene que estar elaborado un plan de entrenamiento por una persona que esté cualificada. ¿Por qué? Porque el plan tiene que ser personalizado e individualizado, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene la misma historia deportiva, no todo el mundo tiene la misma condición física, no todo el mundo tiene la misma motivación o la misma disponibilidad. Y es muy importante que siempre se tengan en cuenta las preferencias de la persona. Si correr no es una de las cosas que más le gusta a un paciente, pues tampoco hay que obligarle, podemos encontrar otro tipo de actividades con las que realmente también podamos encontrar los beneficios, porque al final lo que buscamos es que se habitúe, que igual que con el plan nutricional se adquiere el hábito, con el entrenamiento y con el ejercicio exactamente igual. ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, siempre se ha hablado del ejercicio aeróbico, que básicamente es un ejercicio cardiovascular o cíclico, que también se llama porque se repite el movimiento, que sería andar, correr, montar en bici, la natación, que implica grandes masas musculares y que básicamente trabaja la capacidad que tienes para mantener una determinada intensidad. Este tipo de ejercicio siempre pues, se ha visto que tenía mucho efecto sobre la sensibilidad a la insulina y mejorando la resistencia a la insulina, pero cada vez hay más estudios que incorporan el ejercicio de fuerza, porque además de tener influencia sobre la resistencia a la insulina, mejora y activa todo lo que es el tejido muscular, que es tan importante, sobre todo también en caso de que exista o coexista la obesidad. El ejercicio de fuerza no necesariamente se tiene que hacer en un gimnasio, se puede hacer al aire libre, se puede hacer en casa, con bandas elásticas, con pesas, si vas al gimnasio con polea o que incluso con nuestro propio peso corporal, porque ejerce una resistencia. ¿Con qué frecuencia tengo que realizar ejercicio? De 3 a 5 días a la semana. Siempre recomendamos un poco de descanso, si se puede permitir. ¿Y cuánto tiempo? Pues en ejercicio aeróbico, más o menos de mínimo 150 minutos de intensidad moderada, que ahora veremos qué significa, junto con 2 o 3 sesiones de fuerza. Más de 1 hora una sesión, desde mi punto de vista, y lo que yo suelo recomendar, no es necesario porque a veces se tiende al aburrimiento. Entonces es importante que siempre se mantenga la motivación. Se puede segmentar en varios días y no hay ningún problema. Entonces, la intensidad siempre se dice acumular 150 minutos de intensidad moderada en ejercicio aeróbico a la semana. Cada uno se lo puede repartir como quiera o como te lo haya repartido en este caso, pues tu entrenador o el profesional que te acompañe. En resistencia aeróbica, una intensidad moderada se considera entre el 50 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima o del consumo máximo de oxígeno. La frecuencia cardíaca máxima, en caso de que no exista complicaciones cardiovasculares o neuropatías o personas que estén medicadas, por ejemplo, con beta bloqueantes, se puede calcular sencillamente con la fórmula que aparece ahí, de frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad en años, y calculamos en qué porcentaje de pulsaciones por minuto tendría yo que entrenar para alcanzar esa intensidad. O bien con una percepción subjetiva de esfuerzo o con el test que se considera el test de hablar, que es más o menos, en lugar de ir dando un paseo, si vas caminando, pues ir a una intensidad en la que te cueste mantener una conversación sin tener que frenarte. En el caso de la fuerza, una intensidad moderada se considera entre el 60 y el 80% de un RM. Un RM es una repetición máxima al máximo peso al que tú puedes ejecutar perfectamente la técnica, siempre bajo supervisión para evitar lesiones. Por ejemplo, si tu máximo peso en curl de bíceps son 10 kilos, pues el 60% sería X. Y sobre ese peso, pues vas haciendo los ejercicios, las repeticiones, las series o los descansos que te marque tu entrenador. Desde mi punto de vista, si una persona todavía no se ha iniciado en el entrenamiento y no ve factible que pueda acompañarle un entrenador, perfectamente puede ir empezando sus 150 minutos de actividad moderada, caminando concentrado con sus zapatos y buscando un trayecto con el que se pueda guiar y con el que pueda ver que va aumentando la intensidad y que sobre todo va mejorando, porque lo que buscamos es una progresión. Si tú coges, por ejemplo, un trayecto de 5 kilómetros que antes lo hacías en 50 minutos y ahora lo haces en 45, pues claramente ya ha habido una progresión. En el caso del ejercicio de fuerza, la técnica es muy importante
porque a veces incluso si no estás entrenando el músculo que realmente se necesita y lesionarte es peor porque tienes que estar en reposo, con lo cual si no dispones de esa ayuda, pues es mejor esperar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería prescripción de ejercicio físico. En este caso entrenaría todos los días, pero como insisto, es un ejemplo. El calentamiento y el enfriamiento está muy bien porque son minutos de actividad que en realidad estás acumulando tiempo de actividad y está fenomenal. En el ejercicio de fuerza, los circuitos de pesas son siempre más a menos, que a lo mejor centrarte solo en mancuernas, como quien dice, ¿no? Y además trabajas también el ejercicio aeróbico si lo haces un poco más rápido. Esto es un ejemplo de las actividades, bueno, es una tabla con las actividades que nosotros utilizamos en consulta. No voy a explicar exactamente de qué se trata porque es muy largo, pero básicamente nosotros utilizamos los 3 niveles de intensidad, bajo, medio y alto, que ya hemos identificado más o menos cuánto es, y las diferentes actividades con los ejercicios de tonificación. Entonces, cada uno puede ir escogiendo y puede ir progresando a través de lo que llamamos intercambios de ejercicio físico, que son medidas de gasto energético. Siempre lo hacemos... ¿Nos podrás pasar esta tabla posteriormente Sí. para colgarla y que la vean los asistentes, ¿vale? Por supuesto, toda la presentación. Bueno, vamos terminando porque... Sí, ya solo me quedan las complicaciones, que son muy pocas. Básicamente, durante el ejercicio, en condiciones en las que no tenemos diabetes, pues cuando se inicia la actividad, disminuye la insulina, aparece el glucagón, bueno, se estimula la secreción de glucagón, de hormonas contrarreguladoras y se aumenta la producción de glucosa y la captación. En condiciones de no diabetes, pues existe una autorregulación, ¿no?, que es automática, pero en caso de diabetes tipo 2 no existe. ¿Qué ocurre? Que en realidad las hipoglucemias, que son las complicaciones más típicas, en el caso en el que pues tratemos con dieta o fármacos orales, en realidad no existe riesgo de hipoglucemia, con lo cual no tendríamos que ajustar la medicación. Tu nutricionista simplemente te organiza tu plan nutricional y te ordena las tomas. Si está tratada con sulfonilureas o con medicamentos que aumenten la secreción, puede haber un riesgo bajo. Y en el caso de que exista tratamiento con insulina o en diabetes tipo 1, sí es muy importante determinar en qué momento vas a hacer el ejercicio, qué nivel de insulina y qué dosis de hidratos de carbono tendrás que tomar para evitarla. Y luego la hipoglucemia tardía, que suele aparecer pasadas las 4 horas y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si hacemos el ejercicio por la tarde y es un ejercicio de larga duración. Y luego ya simplemente las conclusiones, que os las dejo, que las podéis mirar, es un resumen de lo que hemos tratado y muy importante, yo por mi parte simplemente que os motivéis, que os iniciéis, que es un fármaco invisible, que tenemos que utilizarlo y ponerlo de nuestra parte. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con estas conclusiones también y bueno, volvemos a dar paso a la doctora Clotilde Vázquez para que nos hables especialmente qué revisiones deben realizarse en las personas con diabetes tipo 2. Pues de nuevo, bueno, me incorporo y lo que sería el calendario de revisiones o digamos la ITV, ¿verdad? De una persona con diabetes. Esa ITV es muy diferente dependiendo de qué tipo de diabetes y en qué momento estemos, ¿no? Pero bueno, realmente lo que nos dice clásicamente, ¿no?, todas las asociaciones, sociedades de diabetes, la propia red GEDAPS, ¿no?, es que, digamos, cada 6 meses haya un control metabólico, un control de lípidos y anualmente, salvo que haya complicaciones ya y tiene que hacerse un poco más frecuentemente, pues desde el punto de vista bioquímico, revisar cómo está el filtrado glomerular y la microalbuminuria o el cociente albumina-creatinina, realizar un electrocardiograma, ya digo, si no hay complicaciones. También al diagnóstico y cada año hay que verificar la situación cardíaca y la inspección del pie, la sensibilidad, etcétera, etcétera, el fondo de ojo y valorar otros especialistas como podólogo dietista en el caso de que haya ya que intervenir precozmente ante la aparición de alguna enfermedad. Yo de forma así de muy esquemática de ITV, yo diría que lo que tiene que mirarse o semestral
o anualmente, es, como hemos dicho, el control glucémico, que eso todo el mundo lo hace. También los resultados de la monitorización continua o bien la monitorización, en el caso de la diabetes tipo 2, a periodos, porque si no hay una gran variabilidad. Hay que vigilar el estado nutricional, porque en la obesidad, que es el acompañante casi seguro, o sea, el que no nos falla en la diabetes tipo 2, es el peor aliado posible. Y entonces hay que monitorizar ese peso, cuánta grasa hay en ese peso y cómo está repartida. La tensión arterial, todo el mundo sabemos lo importante que es. Y para detectar precozmente la afectación del corazón, que muchas veces antes de dar síntomas puede tener alguna alteración, se recomienda, hoy día se recomienda un ecocardio, buscar signos precoces de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o disfunción ventricular. Eso es importante, sobre todo si hemos tenido pues, en algunos momentos la tensión muy elevada, si tenemos palpitaciones, si vemos que tenemos disnea, hay que hacer ecocardiograma y si es necesario alguna exploración más. Los ojos, yo creo que todo el mundo con diabetes lo hace, está muy bien establecido, gracias a Dios esto ha prevenido muchísimas cegueras. Los pies, a pesar de que también todos lo sabemos, muchas veces se quedan sin mirar, pero como tenemos hoy un podólogo, lo paso. Y me voy a centrar estos minutos que me quedan ante esa otra complicación silenciosa que tenemos que prevenir, sí o sí, que es la alteración renal. La verdad es que la nefropatía diabética hoy día es la primera causa de nuevos casos de entrada en diálisis. Es así de fuerte. La primera causa de entrada en diálisis. Y es verdad que tenemos muchos trasplantes renales, pero el embudo, o sea, sigue habiendo un embudo. Hay muchos más trasplantes renales, pero hay muchas más personas que llegan a insuficiencia renal y no hay riñones para todos. Y además, aunque los hubiera, ¿no? Hay que prevenir la insuficiencia renal. Esto, aunque esté en inglés, nos sirve para comparar los pensamientos actuales acerca de la progresión de la enfermedad renal en el caso de la diabetes. Hace años, la columna de la izquierda era como, en cuanto aparecía la microalbuminuria, bueno, pues ya era cuestión de tiempo. Hoy día se sabe que no, que tenemos microalbuminuria y hay que actuar porque generalmente, incluso cuando hay proteinuria clínica, es reversible y en todo caso es atenuable. Los factores de riesgo de progresión de una nefropatía diabética que como una de las preguntas que me habíais hecho previamente, ¿cuál es el primer signo? El primer signo puede ser la microalbuminuria, que es la presencia de pequeñas proteínas de pequeño tamaño en la orina. Y eso lo hacemos muy bien también anualmente, casi todos los médicos de cabecera y los endocrinos determinamos la microalbuminuria. Pero hay que tener en cuenta que además hay muchos factores que aceleran la progresión de una nefropatía incipiente. La hipertensión también es conocida, los RAS son los elementos oxidativos, es decir, todos los factores de oxidación, si uno come mal, si fuma, si está en un ambiente con muchas radiaciones. La obesidad, el exceso de ingesta proteica, que en este país somos de grandes chuletones, y algunos factores genéticos y la hiperlipemia. Todo esto hay que intentar evitarlo. Fijaros, sin control, la nefropatía diabética en 4 años, 6 años, dependiendo, puede llegar a insuficiencia renal. Con control puede ocurrir esto. Y por eso hoy es tan importante que en esa ITV nos acordemos de los riñones. Si hay una nefropatía incipiente, es decir, si el médico nos dice tienes microalbuminuria o microalbuminuria creatinina elevada, confirmarlo. Hay que tener un control mucho más exquisito de la tensión arterial, de las infecciones urinarias, que en las personas mayores, por problemas y sobre todo las mujeres a partir de la menopausia, las infecciones urinarias a veces son frecuentes. Un ajuste de antidiabéticos orales, que ahora insistiré un minutito, ajustar proteínas y fósforo de la dieta, súper importante. Los nefrólogos a veces no creen en la dieta, pero los endocrinos
endocrinos, los nutricionistas, sabemos que la dieta modula mucho la aparición y la progresión de una enfermedad renal. Hay que hacerse un poco vegetariano, no hay más remedio. Y esta foto es para alentar a ese vegetarianismo. Pero además, hoy día tenemos fármacos, tanto los agonistas de GLP-1 como los ISGLT2, que nos han dado grandísimas alegrías, porque los dos, sobre todo el segundo grupo, nos está demostrando que enlentecen la progresión renal, además de bajar la glucosa y ser agentes hipoglucemiantes muy interesantes. Sobre todo, este grupo de fármacos llamados inhibidores inhibidores selectivos del GLT2, que actúa a nivel del túbulo proximal renal. Fijaros lo que salió hace poquitos meses. Invokana es el nombre comercial de uno de estos fármacos. Todos ellos han demostrado en estudios cuya finalidad no era el riñón, pero se ha visto que enlentecían la progresión renal, pero cuando terminó un estudio dedicado solo a ver si uno de estos fármacos realmente mejoraba la función renal y el resultado fue claramente que sí, pues salió esta foto tan impresionante, noticia de última hora. Se trata la enfermedad renal diabética. Esto ha sido una gran noticia. Pero además, desde hace unos años se le da cada vez más importancia a la aldosterona. Es muy frecuente que haya hiperaldosteronismo, o sea, una excesiva producción de esta hormona aldosterona en la diabetes tipo 2. La respuesta hormonal a la congestión sistémica y al aumento de la presión venosa renal que conlleva el hiperaldosteronismo acelera la inflamación y la fibrosis en el vaso sanguíneo, en el cerebro, en el corazón y también el riñón. Y hoy día el hiperaldosteronismo está considerado como uno de los grandes potenciadores del daño renal. Así que ajustar con nuestro endocrino, nuestro médico, los hipoglucemiantes que tomamos e irnos hacia aquellos que protegen o mejoran el riñón. Controlar todos los factores que hemos dicho y además estar seguros de que no tenemos un hiperaldosteronismo, porque hoy día tenemos fármacos inhibidores de la aldosterona potentísimos que están contribuyendo a que una persona con diabetes, una vez detectada la microalbuminuria, nunca llegue a diálisis. Muchas gracias. Gracias a ti, Clotilde. La verdad que realmente estamos gozando de poder utilizar avances tanto en farmacología como en medición continua de respuesta. Y bueno, esa es una de las preguntas que después te haré. Vamos a darle paso a Ángel. Después tenemos algunas preguntas que nos han llegado, Clotilde, y también si alguno quiere realizar preguntas a alguno de los ponentes, con todo gusto escribirlas en el chat mientras se sigue desarrollando la jornada, y después haremos las preguntas al finalizar el tiempo de ponencias, ¿de acuerdo? Ángel Moneva, podólogo de profesión y especializado en pie diabético. Por favor, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la asociación, gracias Pilar, gracias Elena, Clotilde, Paula, María Eugenia, por vuestros consejos. Antes se han oído por ahí unos gritos. ¿Todos estamos bien? Que se oían por ahí de algún invitado o algo que estaba por ahí. Todo bien, ¿no? Puede ser que se haya cruzado algún micrófono abierto. Voy a cerrar el mío por las dudas, que entre algún ruido externo, pero en principio cerremos los micrófonos para no interferir. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ángel Moneva, podólogo, especialista en pie diabético, especialista en pie en general. Y los diabéticos, pues sois unos pacientes más con una problemática, una casuística especial, en tanto en cuanto todos o casi todos, valga las bromas, los diabéticos tienen pies, pero no todos los diabéticos tienen pie diabético. El de pie diabético, perdonad, porque estoy hablando, no sé si Pilar, ¿me puedes compartir la presentación? Aquí.
Es que me parece que ha quitado ya. ¿Me habéis quitado la presentación? No, que había quitado el micrófono y no sabía si te oía. Ah, Está puesta la presentación en este momento. vale, perfecto. ¿La Bueno, veis todos? Pie diabético y COVID. ok. Lo que os estaba comentando, el pie diabético, todos tenéis pies, pero no todos tenéis pie diabético. El pie diabético se define como el pie que sufre una úlcera o que tiene riesgo de sufrir una úlcera. Y no sé si sabéis en qué consisten esto de las úlceras por experiencia propia o experiencia de algún conocido diabético tipo 2 de larga evolución. Pero vaya, es un problema muy importante de salud y a nivel asistencial con unas complicaciones tremendas. El pie diabético, como digo, es el que sufre de úlceras o que tiene la posibilidad de las mismas y esto sobreviene cuando la hiperglucemia crónica altera en el organismo estructuras neuronales, estructuras vasculares y se facilita la infección. Todo esto sumado con factores de riesgo o posibles traumatismos, pues acaban desencadenando en roces, en pequeñas erosiones, pequeñas heridas que se cronifican, se ulceran, se complican y pueden terminar en las dramáticas, en las conocidas y todavía presentes, no hay que irse a tiempos pretéritos, a las amputaciones. Se estima que entre el 5 y el 15% de los diabéticos, de todos los diabéticos, acaban padeciendo lo que se conoce como pie diabético. Generalmente se suele dar en pacientes de más de 60 años con una evolución de la diabetes entre 10 y 15 años. Y por mi experiencia, pues con unas hiperglucemias repetitivas por mal control de esta glucemia. El problema de los pies es una causa muy importante de hospitalización en pacientes diabéticos y sin querer entrar más en este tema, las amputaciones totales, pues entre un 40 y un 70% se les aplican a pacientes diabéticos, con pie diabético. ¿Vale? Lo bueno de esto, pues que si hay un buen control de este pie diabético, un buen control de esas posibles úlceras o esas úlceras presentes, entre un 50 y un 85% de las amputaciones se evitan. Esto quiere decirse que, bueno, pues que hay que tenerlo muy en serio, muy presente y bueno, pues que es un problema que puede evitarse, pero también puede complicarse, así que hay que estar muy atento a ello. El COVID nos ha traído una nueva realidad y una característica muy interesante y que hay que tener en cuenta entre todos los pacientes diabéticos es que los pacientes que han fallecido por COVID siempre se nos decía que eran pacientes con patologías previas y se ha hecho en un estudio realizado por el Centro de Control de la Enfermedad China. Bueno, vamos a tomárnoslo como bueno el estudio. En la provincia de Hubei, las enfermedades asociadas al COVID en pacientes fallecidos, la primera enfermedad más presente era la enfermedad cardiovascular y la segunda enfermedad más presente en estos pacientes fallecidos por COVID era la diabetes mellitus. Los diabéticos han sufrido una problemática especial en esta pandemia. Luego ya pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, la hipertensión arterial o pacientes enfermos de cáncer. El problema de la hiperglucemia mantenido en el tiempo es que provoca una serie de alteraciones en estructuras muy importantes para todos y en concreto para los diabéticos por el riesgo que comentaba de las úlceras. Y estas alteraciones se dividen en tres tipos, básicamente. La neuropatía, las alteraciones de los nervios, las alteraciones de los vasos sanguíneos, las alteraciones vasculares y la facilidad de la infección.
En la neuropatía, pues lo que os comentaba, la hiperglucemia no controlada. Esperad que me he ido. Otra vez. No tengo medio de echarlo para atrás porque estoy en modo presentación, perdonadme, es el directo. No lo vamos a tomar más. La neuropatía, pues como os decía, es una alteración en la transmisión nerviosa, una alteración en la sensibilidad, y el problema de esto es que pues, podemos llegar al punto de no sentir las agresiones. La transmisión nerviosa se divide en diferentes tipos de transmisión, vaya la redundancia. Dentro de la neuropatía sensorial, pues lo que os comentaba, la capacidad, no sé si veis esta foto así tan llamativa, bueno, no hace falta que sean unos clavos de alguien que va descalzo, pero sí, andando por la playa, puedo pisar una conchita, cualquier cosa, o simplemente en el zapato se me puede colar una piedrecita y no tengo capacidad para notar esa agresión. Puedo tener un problema de sensibilidad térmica y no notar que la arena de la playa, que ahora estamos todos deseando ir a las playas, la arena de la playa está a 50, 55, 60 grados y me abrasa la planta de los pies y no tengo esa sensibilidad necesaria para notar ese cambio térmico. Puede ser también una agresión química. Es muy común todavía, aunque pueda parecer del siglo pasado, el uso de callicidas. Todavía en las farmacias venden este tipo de productos. Es una lucha personal encarnizada que tengo con los farmacéuticos y por ahora van ganándolo ellos. No se debería vender este tipo de productos en general y debería estar totalmente prohibido a los pacientes diabéticos, en concreto a los pacientes diabéticos con factores de riesgo, edad y glucemias prolongadas en el tiempo, porque pueden producir graves lesiones. Es un cáustico que quema la piel y bueno, una agresión química terrible. La sensibilidad motora puede provocar la pérdida de la misma, puede provocar pues deformidades en el pie. Aquí tenemos un pie, bueno, pues, que si nos descalzamos un porcentaje importante de la población tiene, y un pie con juanete, con dedos en garra. Es un problema de la transmisión nerviosa que no inerva correctamente la musculatura del pie y se generan unos desbalances que producen este tipo de desviaciones. La sensibilidad autónoma, pues no se controla bien el sudor, la piel sufre y se pueden desencadenar grietas y sequedades de este tipo que vemos, así muy dramáticas. Quizás esta sea exagerada, pero bueno, lo veo todos los días, muchas veces en la consulta, esas grietas en los talones que bueno, pueden fácilmente esas heridas complicarse, cronificarse, infectarse y acabar en problemas serios. La clínica de la neuropatía, pues esto, la sensibilidad complicada como quemazón, hormigueos, la parestesia en general, ¿no? Las disestesias también a veces, o lo que estábamos hablando, la anestesia. En general, esto no se toma como un problema serio hasta que no aparece la úlcera, y es muy importante tenerlo en cuenta. Estudios estiman que aproximadamente el 70% de los diabéticos no consideran la neuropatía como un problema, y puede llegar a serlo. El segundo grave problema o consecuencia de la hiperglucemia prolongada en el tiempo son las vasculopatías, los problemas en la circulación sanguínea. Las vasculopatías básicamente se dividen en dos tipos: las vasculopatías de vasos grandes, de arterias importantes, conocida como macroangiopatía, es la clásica placa de ateroma. Bueno, todos tenemos en mente los anuncios estos de los yogures y de los Actimel y todo esto, que ayudan a que no se acumule por la hipercolesterolemia las acumulaciones de ácido graso en la pared de la arteria, que impide el correcto tránsito de la sangre, y llega un momento que se puede producir el taponamiento de la circulación con la consecuente necrosis del tejido
distal de este tracto arterial, o pueden producirse pequeñas roturas de esa placa produciendo trombos, ahora en el COVID muy presentes porque las vasculopatías se han revelado como un problema secundario a la infección por coronavirus, y bueno, pues se veía una clínica muy característica con pequeños trombitos que se iban diseminando por las arterias distales en pies, manos, algo así parecido a los antiguos sabañones que sufría la gente, pues algo así. Y eran pequeños trombos que iban dañando la piel de partes sacras del cuerpo. En las partes sacras, en los pies, en las manos, se sufre también de microangiopatía, y esto es estas mismas placas que engrosan las paredes de los vasos, pueden hacerlo en los pequeños capilares, y esto impide un correcto intercambio capilar, y esto pues al final va haciendo que la piel no reciba los nutrientes y la oxigenación necesaria, y una piel malnutrida, una piel sin oxígeno, pues se muere. Y la piel que se muere se ulcera y bueno, pues acaba en problemas. Y todo esto se agrava porque el paciente diabético tiene una facilidad especial a sufrir infecciones. Las infecciones, pues todos podemos entender, complican las heridas tórpidas, las úlceras, y bueno, pues generalmente siempre vienen precedidas de un traumatismo o de algún problema en el tratamiento que practicamos en los pies. Bueno, pues estos pacientes osados, valientes, que se dedican a practicarse cirugías a corazón abierto en las uñas, y ese piquito que yo me atrevo, que si no mi mujer o mi marido se atreve, y nos hurgamos, nos producimos una infección, porque bueno, tampoco generalmente tenemos las tijeritas del baño perfectamente estériles, y acabamos por complicarnos la existencia. El diagnóstico de las infecciones, pues bueno, todos conocemos la sintomatología del calor, el rubor, el tumor, el dedo inflamado, enrojecido, dolorido. Pero bueno, hoy en día muchos podólogos estamos realizando diagnósticos por imagen. Es muy sencillo. Cogemos el móvil, tengo dudas, una foto, aquí está en su piel, pero le hago una foto al dedito y se la envío al podólogo, y el podólogo, si me la envías a las 3 de la mañana de un domingo no te voy a contestar, pero el lunes a las 10 de la mañana te voy a contestar y te voy a decir un diagnóstico aproximado, y si verdaderamente eso que me has enseñado, eso no es grave. Y bueno, oye, es una facilidad. Ahora todos hemos teletrabajado, y yo creo que esto se puede mantener en el tiempo. Este tipo de diagnósticos o prediagnósticos pueden ayudar, y aquí jugamos contra el tiempo. Como resumen del pie diabético, pues que es un problema de salud muy grave, o que se puede llegar a desencadenar un problema de salud grave, pero que por medio de una prevención relativamente sencilla, pues se minimiza hasta el punto de casi no existir ese riesgo. Hay que controlar factores de riesgo, pues como decía Clotilde o como decía Paula, la obesidad, la hipertensión y los problemas lipídicos con ejercicio y dieta básicamente. Identificar los pies de alto riesgo, como esos que os enseñaba, con esos dedos en garra, esas prominencias por el juanete, y tenerlos en cuidado, o por lo menos en vigilancia. Y bueno, pues prevención, educación, tanto diabetológica como en concreto por medio de los podólogos en cuanto al pie diabético. El tratamiento del pie diabético pues es el mismo que el de la diabetes. Dieta, ejercicio físico y tratamiento del profesional. Cuando haya cualquier duda hay que consultar. Y me centro ahora ya en las recomendaciones, que es al final lo más práctico. Empezando por, enlazando con lo que explicaba Paula antes en cuanto al ejercicio físico. Hoy nos han dado la noticia que Madrid pasa a la fase 2, que el resto de España pasa a la fase 3, y ya estamos todos locos con el pantalón de correr, pensando en qué bañador me voy a comprar para ir a la playa,
y si necesito reservar para ir a tomarme un tinto de verano o una cerveza, a la terraza. Poco a poco. Vamos despacito. La desescalada debe ser progresiva, como decían, para volver a la nueva normalidad. Términos muy interesantes. Hay que ir poco a poco. No puedo pasarme 3 meses sentado en el sofá y mañana intentar correr una maratón. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues el ejercicio tiene que ser, perdón, la actividad física tiene que ser reglada para que sea un ejercicio y es muy importante que ese ejercicio sea progresivo. Si llevo tiempo parado, pues he de reiniciar ese ejercicio físico que va a controlar mi posible hiperglucemia pues de un modo progresivo, para no someter al pie a un sobreesfuerzo, en general al organismo, pero al pie por los roces, por la falta de costumbre, estar 3 meses en casa en zapatillas, en chancla, en pantufla, va a provocar que el primer día que me pongo la deportiva, pues igual roza. La deportiva que llevaba toda la vida haciendo ejercicio con ella, pero igual el primer día que salga después de la fase esta o de el confinamiento, pues igual me roza. Entonces esto hay que controlarlo. Voy a dar luego unas pequeñas características de cómo debe ser el calzado y los calcetines, muy importante. Y luego, bueno, pues 4 cosas tontas, muy sencillitas. Debemos mirarnos los pies, parece obvio, pero mucha gente, ahora en verano los vemos porque llevamos sandalias, en invierno nos ponemos los calcetines, hay quien incluso no se los quita para dormir y no nos vemos los pies en todo el día, entonces es interesante mirarlos. Siendo diabético y con estos riesgos que he contado antes del pie diabético, es muy importante saber en qué condiciones tengo los pies cada día. Lavárselos, bueno, parece una tontería decir que hay que lavarse los pies, pero hay que lavárselos. Lo mismo que cuando a alguien le indico, bueno, esta cura cámbiesela todos los 2 días después de la ducha. Y entonces me ponen cara rara. Pues es que yo no me ducho todos los días. Bueno, pues cada 48 horas. Ya, pero es que hasta el domingo... Bueno, pues nada, los pies sí que hay que lavarlos. Si no toca ducharse, por lo menos los pies hay que lavarlos. Y es muy sencillo, es que lavándolos los vemos. Y el paciente con el síndrome del pie diabético es obligado que los lave para con ello pues controlarlos. El secado posterior al lavado pues es interesante también. La humedad en ciertas partes del pie, entre los deditos, puede generar unas maceraciones y la maceración que luego se seca porque voy en chanclas pues genera unas grietas que se infectan con facilidad. Hidratar el pie es fundamental para mantener la integridad del tejido, de la membrana que nos separa del medio externo e impedir que los microorganismos, no así el COVID, que no se ha demostrado que pueda transmitirse a través de la piel, pero el resto de los microorganismos sí pueden entrar por una piel que se convierte en muy permeable cuando no está bien hidratada. Cuidado con el calor, es fundamental. Ahora en la playa o en la piscina, de verdad, el suelo puede estar muy caliente y un paciente con una neuropatía en un estado avanzado no nota la temperatura. Siempre cuento el mismo caso, paciente diabético viene a consulta por primera vez, me lo tomo en serio, realmente era su mujer la que le obligaba a ir, me lo voy a tomar muy en serio, vale, pero mañana me voy a la playa, vale, ten cuidado. Y el primer día de playa me llama, oye Ángel, que me vuelvo para Madrid, que me he abrasado los pies en Marbella, es que además lo recuerdo. Saludos, Luis. Unas úlceras terribles. Y bueno, pues salvamos esos pies, no del todo, porque hubo que amputar un dedo, pero fue por culpa de un paseo inofensivo por la playa, el primer día de las vacaciones de verano. De esto hace ya más de 10 o 12 años. Pues esto ocurre, y es por un problema de no controlar el calor por la neuropatía. Protección, pues un poco colación de lo anterior, pues oye, hay que ir calzado. Ahora llevamos 3 meses descalzo por casa, pues acordaos que para salir a la calle hay que ponerse los zapatos. Y para salir al jardín también, en la sierra muchos, envidia insana, tenéis jardín. Acordaos de poneros, aunque sea una chancla o algo, para salir al jardín, que luego se clavan las hierbas y se generan problemas. Cortaros las uñas. No hay ningún problema en cortarse las uñas, lleváis toda la vida cortando las uñas sin ningún problema. Hasta un mono amaestrado sería capaz de cortar unas uñas en condiciones normales, pero cuando una uña se complica, cuando
no sé si hurgarme o no hurgarme porque esto se me parece que no me hago con ello, pues acudir al profesional. Y el profesional no es pues el de el que tenemos abajo en el local que pintan las uñas. Ese no es el profesional adecuado. Esas personas os van a poner los pies muy bonitos pintando las uñas, luego si queréis entramos en ello, pero el profesional indicado es el podólogo. Ir al podólogo a que os corte las uñas si veis que no os hacéis con ellas. Y nada, los últimos 2 puntos, pues dieta, ejercicio físico y controles, y equipo multidisciplinar, podólogo, nutricionista, psicóloga, los enfermeros en el sistema sanitario público o privado, fundamentales. Solo no vais a poder con ellos. Y necesitamos la presencia de podólogos en las unidades de los hospitales, especialmente en las unidades de endocrinología y pediatría. Poco a poco, Pilar, vamos con UCIs y con respiradores y luego ya los podólogos. ¿Verdad? Dame un minuto, Pilar, que dejé lo de los calzados y los calcetines. No sé si lo veis. Un calcetín fosforito, porque yo soy corredor y a los corredores parece que nos atraen este tipo de prendas de colores fosforitos. Veis que la puntera y el talón es de otro color, es porque es de otro tejido, es un tejido doble que sirve para que mis deditos vayan más protegidos. Estos mismos los hay, es que he abierto el cajón antes, por eso he desaparecido, los hay de color negro, para la gente más presumida, o de color azul marino, nadie lo nota. Y son calcetines que llevan tejidos especiales, doble capa de algodón en la puntera, en los talones, para evitar los roces, evitar los problemas. ¿Cómo debe ser el calzado? Termino en un minuto. No sé si se ve, más o menos. Puntera redondeada, altura, todo el mundo, todas las mujeres, y perdonad que me meta con vosotras, está muy mal visto, pero vosotras tenéis una casuística especial con el tema del calzado porque vuestro calzado está diseñado por gente que ama un poco a los pies. Puntera redondeada, muy importante, pero no me digáis todas, no, si mi zapato es muy ancho, vale, pero además de ancho tiene que ser suficientemente alto para que entren los dedos en garra. Mira, aquí sobre fondo plano se ven mejor los dedos en garra. El dedito en garra tiene que intentar salir por donde puede, y si el calzado es muy bajito, las bailarinas, la manoletita, como se llamen, pues no puede salir. Para el verano, alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo debe ser el calzado de verano de hombres? No sé si se percibe lo sucio que está, porque cuando ya llegamos días de calor yo lo estoy utilizando mucho. Las sandalias, ¿veis qué suela? Una suela gruesa, amortiguadora. La época aquella que me decía mi madre, el zapato tiene que ser de cuero y con suela dura. Bueno, pues aquello era cuando yo era joven, que ha pasado ya mucho tiempo. Suelas de goma, amortiguadoras, blanditas. En verano un calzado que permita que el pie respire, y en invierno estoy saliendo porque creo que tengo por aquí alguna foto que no sé si podéis ver. A ver, ¿veis mi pantalla? Sí. Acabo de poner una foto de un calzado especial para pacientes diabéticos. Toda esta parte del antepié es de licra, como las medias que utilizamos en invierno. Bueno, pues por aquí, por este tipo de calzado, por este tejido, puede sobresalir perfectamente el dedo del garra, y esa úlcera, ese roce, ese callito que tanto os preocupa porque os duele, pues que no os preocupe porque os duela, porque con dolor se vive. Pero con una úlcera complicada e infectada y con un dedo amputado también se vive, pero peor. Así que es muy importante que utilicéis un calzado adaptado. Si no queréis llevar estos calzados que parecen de, no sé si habrá alguna religiosa, parecen de monja, pues podéis poneros zapatillas deportivas muy modernas, las hay en negro, que también las venden con calzado. No sé si se percibe cómo saco el dedo por dentro de la deportiva. Pues hay infinidad de calzado. Ya no vale eso de ir y comprar el zapato en un ratito sin probármelo. Y olvidaos, podéis comprar en Amazon todo lo que queráis, excepto los zapatos. Los zapatos hay que probarlos. Ir a la tienda de barrio, a la tienda del pueblo, y os probáis los zapatos, y si no os cae bien el tendero, pues luego los compráis en Amazon. Pero primero lo tenéis que haber probado. No me patrocina Amazon, es fundamental. ¿De acuerdo?
Y Bueno, con se esto, nos termina el tiempo, Ángel. con esto os saludo y os invito a que caminéis, a que cuidéis vuestros pies y a que sigáis a la asociación en todos estos programas de formación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Además, esperamos que la próxima sea una actividad presencial y que nos puedas mostrar los zapatos y bueno, conocerte personalmente para quienes no te conocen. Pero realmente el cuidado del pie diabético y de todos los pies, no solo del que ya tiene problemas, es importantísimo. Y con todo esto, ahora María Eugenia, nuestra psicóloga en Asociación Diabetes Madrid, creo que has tenido tema, porque con cada ponencia se plantean siempre temas emocionales en los pacientes. Y bueno, para eso estás tú, para hablarnos sobre el apoyo emocional que se da a las personas con diabetes y a sus familiares en cada etapa y ante cada uno de los temas que hemos tratado. Sí. ¿Qué te pareció la jornada? No, me pareció estupenda porque además todos habéis tocado factores que están influyendo, desde Clotilde cuando hablaba de la hipoglucemia, ¿no? De qué cantidad de factores pueden estar influyendo, Paula, como en la elección del deporte, que no se trata de fustigar a nadie con que tenga que correr, y que para mí eso es un apoyo emocional, ¿no? Cuando alguien se toma el tiempo de poder investigar y averiguar para esta persona concreta qué le podemos facilitar, ¿no? ¿Qué puede hacer con un cierto gusto? Porque lo que genera sufrimiento todo el rato tiene las patas muy cortas. Por lo menos yo lo veo así. Entonces hay que tratar de encontrar lo más apropiado, ¿no? Y pues lo que acaba de contar Ángel, que os voy a... ¿Qué más voy a añadir, no? O sea, desde el no poder tener cuidado hasta el abanico que te debes encontrar de manera de llevar la vida, los pies y la cabeza, ¿no? O sea, porque va todo, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me gustaría es, yo lo pensaba contar como 4 temas, así en cortito, para no cansar, pero que me parecen importantes, ¿no? Porque siempre que hay un diagnóstico de diabetes y tipo 1 o tipo 2, esto tiene un impacto, ¿no? Entonces, normalmente todos estamos acostumbrados a esta frase de que cada paciente es único. Yo esto de hablar a la pantalla aquí se me hace más raro que raro, pero bueno, me encantaría poder veros, poder haceros preguntas. Pronto, Eugenia. Uy, madre mía, pero bueno, voy a intentar así. Me encantaría preguntaros qué entendéis por esta frase, porque es una frase de estas que repetimos con mucha alegría, pero que yo creo que no nos paramos a ver qué significa. Porque es que, veréis, cada paciente es único, implica, desde como yo lo entiendo, por lo menos, que cada uno tiene una historia personal, tiene una vida, ha sido marcado por acontecimientos determinados, tiene una manera de manejarse con la realidad que es suya. Yo lo llamo, tiene su ventanita por la que ve el mundo. Y esa ventanita se la ha construido cada uno la suya. No hay dos iguales. Entonces, cada paciente es único. No implica que no te pongo 2 unidades o te pongo 4, te lo ajusto a lo que tú necesitas. Significa que todos estos aspectos tienen que ser tenidos en cuenta. A mí me parece que quien trata con un paciente diabético, y bueno, debería ampliarse a más especialidades, tiene que saber a quién tiene enfrente. No a que sea una terapia, pero sí tiene que saber cómo es la vida de esa persona, qué cosas le sientan mal, cómo duerme, cómo se lleva con el marido, cuántos hijos. O sea, tiene que tener
una información de a quién tengo enfrente. A mí me parece que ya ahí empieza a darse un apoyo emocional. Porque hay gente que cuando oye, uy, la psicóloga nos va a hablar de apoyo emocional, Dios, nos van a mandar al psicólogo. Y la gente se pone como un poquito a la defensiva. Y me parece que no, que apoyo emocional empieza siendo eso. Yo recuerdo, yo tengo diabetes y yo recuerdo al endocrino al que yo debo el haber podido tener a mi hija, que fue el primer endocrino que a mí me preguntó, cuéntame tu vida. Yo me agarraba al asiento, digo, uy, ¿y esta pregunta? Porque nadie me lo había preguntado nunca. Y ya llevo muchos años, ¿no? Pero, bueno, eso a mí me parece que es el apoyo emocional. El contar con el paciente y que el paciente pueda contar contigo. Porque esto tiene que ir en dos direcciones. Lo hablábamos el otro día, ¿verdad, Clotilde? Así un poco por encima. Entonces, eso me parece importante, el darnos cuenta de que cada uno tenemos nuestra historia, que esa historia va a estar influyendo en cómo tomamos la diabetes, porque bueno, yo tengo una idea de que muchas veces nos manejamos con la diabetes así como nos manejamos con nuestra vida. O sea, igual. Y me parece que eso es lo que te encuentras cuando te mandan a un paciente y pretenden que tú te centres en el miedo a la hipoglucemia y en no, si te sube 5, si te baja 4, no, tienes que ir a ver cómo se maneja cuando algo no sale como la persona espera. Cuando tiene que manejar, pero si he desayunado lo mismo, ¿y por qué hoy tengo? Y eso genera frustración, ¿no? ¿Por qué tengo estos cambios que no entiendo? Hay muchas veces que no se entiende, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, ¿eh? Y, bueno, ese era el otro punto. Y luego también que el apoyo emocional lo proporciona en el primer contacto el profesional que te da la noticia. A mí me gusta lo que ha dicho Ángel, el equipo multidisciplinar, porque esto hay que poderlo sostener de alguna manera, cuantos más apropiados sean los que lo podemos sostener, mejor, ¿no? Porque cada uno va a tener su parcelita y entre todos el peso es un poquito más liviano, ¿no? Pero también está la familia, también están los hermanos, los amigos, que para mí son importantes también, porque es con quien uno sale fuera, con quien uno se va de viaje, ¿no? O sea, está las asociaciones como la nuestra, ¿no? Que también son un soporte para que la gente pueda mostrar sus dificultades, su deseo de saber, sus ganas de conocer más para tener más recursos para manejarse. Cuanto más sepamos, más elementos vamos a disponer de ellos. Y me parece que eso es una ayuda importante, ¿no? Y luego estamos los profesionales, ¿no? Que no hay que esperar, no, el que me ponga como, bueno, los psicólogos como en último lugar, no quiere decir que seamos el último de los recursos que hay que buscar. Hay personas que tienen una curiosidad por saber, oye, quiero saber cómo hago esto, ¿no? ¿Qué puedo, de lo mío, de mis rasgos, de mi manera de ser y de funcionar, qué puedo poner a favor de esto que me acaba de caer? Que agradable no es. Y yo no me creo que alguien me diga que está encantado de la vida desde que tiene diabetes. Me cuesta un poco creérmelo, ¿no? Pero es eso, estamos ahí como un recurso para sostener una cierta curiosidad, porque la curiosidad es básica, por seguir aprendiendo, por casi convertirte en un poquito un detective de, a ver, hoy me ha dado esto, ¿qué ha pasado? Pero he comido lo mismo, he comido más, me he pinchado, como que aprendes a barajar los distintos elementos que están en tu mano, ¿no? Ah, pues voy a probar esto, voy a comerme estos gramos a ver si me pongo esto, ¿cómo voy? ¿No? Sostener un poco esa curiosidad y trabajar sobre aspectos
que de nuestra manera de ser y, como decía antes, de nuestra manera de afrontar la vida, de llevar la vida, de entender la realidad, que nos puedan a lo mejor estar haciendo un poquito de palito en las ruedas, ¿no? Que también nos lo encontramos con muchísima frecuencia. Y me gustaría aquí decir una cosa: nadie está obligado a cuidarse. No hay obligación de cuidarse. Debe ser un acto de libertad, de que cada uno elija. Igual que nadie os ha puesto una pistola en el pecho para hoy, los que estéis ahí, para estar ahí. Venís porque tenéis algo que os mueve a venir. Y eso tiene que ser algo que está en cada uno. No vale muchas veces que eso te lo den de fuera. Eso uno tiene que encontrarlo en uno, ¿no? Que le lleve a tomar algún tipo de acción para tomar en cuenta lo que le está pasando. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo me he encontrado que no todo el mundo quiere encontrarse bien, y eso es una realidad. Ángel, tú lo hablabas el otro día. Hay personas que por más que uno haga, no tienen muchísimo ni ganas ni interés. Pues a saber, yo no entro a juzgar qué les pasa, pero eso te lo encuentras. No todo el mundo tiene la misma disposición a incorporar en su vida otro elemento un poco pesado, como puede ser una diabetes, ¿no? Y eso, por eso yo digo que tiene que ser desde la libertad y que uno elija lo que quiere hacer. Me parece que eso es un elemento importante. Y luego el último, y lo más que para mí es fundamental, es que en el tratamiento y en el cómo manejarse con la diabetes se debe partir siempre de lo que es posible para la persona. No sirve de nada que uno vaya al médico y el médico le diga a alguien que normalmente está en 300, 350 porque tiene un miedo yo qué sé, a entrar en coma, y que el médico le diga no, tienes que estar en 70. Esa persona nunca va a hacer lo que el médico le diga porque no puede soportar emocionalmente el miedo que tiene para estar en 70. Entonces, vamos a ir haciendo aproximaciones, ¿no? Vamos a ir acompañando a la persona a que poquito a poco se vaya encontrando cómoda en aspectos que le jueguen un poquito más a favor, no tan en contra. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y si se consigue eso, me parece que se ha conseguido un montón y que esa persona va a sentir que tomamos en cuenta que tiene un tiempo particular, que no por correr más vamos a lograr más, que a veces hay que darle tiempo, aunque el médico pueda agobiarse. ¿Cómo vas a estar 3 meses más en 300? Pues a lo mejor no es lo peor que le puede pasar. No animo a nadie a que esté en 300, pero no es lo peor. Vale más seguir el paso y que esa persona sienta que hay alguien a su lado que le respeta también sus dificultades y le da el tiempo y la compañía para poderlas ir abordando y resolviendo. Entonces, partir de lo posible me parece fundamental, porque sí, uno puede emocionarse con el ideal. Voy a llegar, sí, tengo que estar en 70, en 80, en 100, lo que cada uno estime oportuno, pero va a ser una historia repetida de frustración tras frustración, porque a lo mejor no puede. Entonces, esto es una máquina para salirnos un poquito de la omnipotencia profesional y paciente de que podemos todo, porque no podemos todo, tenemos que poder contar el uno, la una con el uno, la otra o el otro, ¿no? Pero podemos lo que podemos y empeñarnos. Y vamos a ir, no quiere decir que uno puede 2 y se queda en 2. Ya veremos si a lo mejor se puede quedar solo en 2. Pero a lo mejor estando cómodo en 2 va tomando otra conciencia, se va relacionando de otra manera, le echa la mano por encima a la diabetes y dice, venga, vamos a tirar otro poquito, vamos a ver
cómo hacemos esto y a ver si podemos llevarnos un poco mejor, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el apoyo emocional, en todo esto que estoy contando. No se trata de grandes cosas, grandes alaraques. Lo tenemos cerca, lo tenemos, lo que decía, en la familia, en los amigos, en que vas a comer y que no te estén. Eso no lo puedes comer. ¿Cómo te vas a tomar eso? Si eso no puedes. Mira, déjame en paz. Yo ya soy muy mayor, ya veré yo lo que hago y yo me lo manejo, que es para eso hay la suerte de las diabetes a la carta, de las insulinas que hay hoy en día, los fármacos, ¿no? No, cada uno respetando su lugar. Entonces, bueno, eso era lo que me parecía importante, estos puntos, poder transmitir así en cortito. Excelente, Mario. Realmente yo siempre lo digo, hace 43 años que tengo diabetes y para mí la brújula me la puso un profesional de la psicología, que tuve la suerte de encontrarme al año de haber debutado. Y desde entonces, para mí, la labor de los psicólogos es importantísima, porque nos ayuda a orientarnos, a buscar nuestro norte, pero además a gestionar tantas emociones que se cruzan en nuestro camino, porque la diabetes es una enfermedad crónica para toda la vida, y como personas, como seres humanos, tenemos nuestros altibajos, nos cansamos un tiempo, nos dan ganas de mandar todo al diablo, pero cuando tenemos las herramientas, sabemos que podemos cogerlas y seguir adelante, y tomamos fuerza de nuevo y seguimos nuestro camino. Pero la psicología es fundamental, y bueno, siempre la he recomendado a todo el mundo, y por eso es que en nuestra asociación contamos contigo y con otros profesionales de la psicología, porque el apoyo emocional en esta carrera que nos toca correr a todos, que es la diabetes, algunos carrera de fondo, otros caminando, pero el apoyo emocional y el acompañamiento es importante. Y realmente en todo lo que hemos visto hoy nos hemos dado cuenta que las emociones afectan los niveles de glucemia, afecta también el cuidado que tengamos sobre nosotros, bueno, influye en un montón de cosas. Y realmente agradecemos muchísimo tu colaboración permanente, Mario, que eres una gran profesional. Nos sentimos orgullosos de contar contigo en nuestra asociación, igualmente que con todos los ponentes que hoy hemos tenido el honor de tener en nuestra sala virtual, en nuestra aula. Hay algunas preguntas que me han hecho, no sé, ya hemos terminado el tiempo, pero los que quieran, y si los profesionales nos permiten, tenemos algunas preguntas que nos han hecho en las redes. A ver, hay una para la doctora Clotilde Vázquez. Dice, Patricia pregunta, ¿está comprobado que la metformina disminuye los niveles de glucosa en sangre? ¿Ayuda a bajar de peso solo por tomarla? ¿En cuánto tiempo se ven los resultados de la metformina? Clotilde, ¿qué puedes decir a Patricia con respecto a esto? Pues, en primer lugar, gracias Patricia por tu pregunta. La metformina es un gran fármaco, lleva 50 años con nosotros y cada vez le encuentran atribuciones y beneficios añadidos. Algunos todavía en investigación, como por ejemplo que alarga la vida, por ejemplo, ¿no? En animales de experimentación, clarísimamente. Bueno, la metformina, ¿cómo actúa? ¿Es un fármaco hipoglucemiante? O sea, ¿baja el azúcar? Sí. Pero ¿cómo actúa? Actúa no haciendo que el páncreas segregue más insulina, sino que la insulina circulante se metabolice mejor en el hígado, no se acumule y por tanto baja el hiperinsulinismo, que es un acontecimiento asociado a la insulinoresistencia. Es decir, es un fármaco que mejora en conjunto al final la acción de la insulina
y la sensibilidad celular a la insulina. Y por ese mecanismo, una persona que toma metformina, sus niveles de glucemia van a mejorar. No de hoy para mañana, porque es una acción más lenta, no es directa, como si me pongo insulina o me tomo una sulfonilurea. Pero es sumamente efectiva porque va a la raíz del problema. Evidentemente, una persona que tiene insulinoresistencia y hiperinsulinismo, si le ponemos más insulina, seguramente le baja en ese momento algo el azúcar, pero estamos perjudicando porque estamos empeorando el proceso subyacente. Entonces, la metformina sí que es muy efectiva. Lo que no produce generalmente, es muy raro, hipoglucemias, porque no aumenta los niveles de insulina. El mecanismo por el cual se está empleando y es efectivo en las personas con exceso de grasa, con obesidad, es el mismo. Cuando la insulina está en niveles un poco más altos de lo normal en sangre, como ocurre en la diabetes tipo 2, pero ocurre también en personas que acumulan mucha grasa, y a veces, imagínate, si eres diabético tipo 2 y además tienes un exceso de grasa. Los niveles de insulina están muy elevados en sangre, o un poco elevados. Y es que con que estén un poquito elevados, la insulina ya es capaz de inhibir la oxidación de la grasa. Y por eso muchas personas con diabetes, y seguro que algunos de los que me estáis oyendo os sentís identificado con esto, hacéis esfuerzos, hacéis ejercicio y no mejoráis el peso, porque no se moviliza la grasa. Se moviliza la proteína se recompone con el ejercicio siguiente, pero la grasa sigue en su sitio, porque la insulina en sangre, en ayunas y en postprandial está elevada. Entonces, la metformina, consiguiendo bajar y hacer más fisiológicos los niveles de insulina, ayuda a que tus esfuerzos, tu dieta hipocalórica, tu trabajo de actividad física, tu ejercicio aeróbico, movilice, haga que la grasa salga del depósito para producir energía. Muy bien, Clotilde, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero comentarles que nuestras actividades en la Asociación Diabetes Madrid seguimos a tope trabajando, nuestro equipo técnico no para de colaborar y de preparar nuevos proyectos, y antes de que terminemos esta maravillosa jornada sobre diabetes tipo 2, quiero invitarlos a registrarse en el próximo congreso de la Sociedad Española de Diabetes, donde tendremos una jornada especial para los pacientes totalmente gratuita el día 21 de junio, domingo, ¿vale? En nuestra página web tienen el acceso para registrarse y participar. También trataremos temas importantísimos. Estamos a vuestras órdenes, y además si entráis en diabetesmadrid.org también se podrán ver todas las actividades que tenemos programadas, porque realmente este medio que nos ha cambiado la vida no nos ha frenado, al contrario, nos ha mantenido totalmente activos a todos y tratando temas que son parte de la inquietud de todos nosotros. Escuchamos cada propuesta que nos hacen y trabajamos sobre ellas. Y por eso agradecemos vuestra asistencia, porque la educación es fundamental. Como bien dijo Ángel también anteriormente, ojalá pudiéramos llegar a todas las personas con diabetes que no se interesan por su propia enfermedad, o llegar a sus familiares. Eso es una misión que tenemos ahí como asignatura pendiente activa. Queremos formar pacientes activos, que seamos todos autogestores de nuestra diabetes, que nos conozcamos, que podamos reaccionar y actuar positivamente para llevar bien esta afección que realmente nos lleva todo el día a pensar en ella, porque estamos permanentemente pensando y tomando decisiones sobre nuestra diabetes todo el día. De manera que manteneros educados. Si encontráis a alguna persona que no se hace cargo, bueno, si hay forma de convencerlo, aquí estamos para dar apoyo emocional, para informar, educar, acompañar, y como siempre,
presentes en vuestras vidas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a estos excelentes ponentes que nos han acompañado hoy. Asociación Diabetes Madrid está sumamente agradecida. Traslado el agradecimiento por parte de la Junta Directiva también, que me han enviado por WhatsApp saludos para todos vosotros. Y bueno, y nos vemos en la próxima actividad. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, Pilar. muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias.